buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 19. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Las respiraciones de Shiro eran cortas y superficiales, su agarre en Torasinaí era firme a pesar del brillo del sudor que cubría su cuerpo. Su visión y oído eran confusos en el mejor de los casos, Ojiro se parecía muy poco al humano que Shiro sabía que era. Afortunadamente, pudo distinguir entre él y el fondo, lo que ayudó, especialmente cuando se agachó para esquivar la patada que había pasado por donde estaba su cabeza momentos antes. Desde su posición en cuclillas, Shiro derramó una fuerza temblorosa en sus piernas, capaz de utilizar el salto para evitar el ataque de seguimiento de Ojiro. Con el golpe de la cola evitado y la espalda de Ojiro abierta, Shiro arremetió con una estocada, golpeando a Ojiro de lleno en la parte posterior del hombro derecho. Shiro aterrizó, apenas capaz de mantener el equilibrio mientras Ojiro luchaba con el golpe que lo derribó hacia adelante. Dándose la vuelta lo más rápido que pudo, Ojiro levantó los brazos para bloquear su rostro del siguiente golpe que se avecinaba. O al menos debería haber estado viniendo. Lentamente, Ojiro bajó la guardia, sorprendido de que Shiro no hubiera seguido la clara apertura que había estado allí para él. En cambio, el espadachín se había quedado donde estaba, aparentemente contento de tomarse esos pocos segundos extra para tratar de recuperarse de lo que sea que lo estaba aquejando. Al darse cuenta de que todavía tenía que hacer uso de la ventaja que tenía disponible, Ojiro avanzó una vez más, lanzándose de un lado a otro para tratar de obtener algún tipo de sorpresa contra Shiro. Lanzándose hacia la izquierda de Shiro, Ojiro golpeó las costillas expuestas de Shiro solo para que Torasinaí se levantara y golpeara la extremidad expuesta, desviándola. Desequilibrado una vez más, Ojiro solo pudo tambalearse y prepararse cuando el pie de Shiro salió disparado y lo golpeó en el brazo con casi la fuerza suficiente para derribarlo. El golpe de seguimiento fue. Ojiro rebotó en el suelo, rápidamente se puso de pie y levantó la guardia para protegerse la cara, pero el pomo de Torasinaí se clavó en su abdomen. Habiendo sido eliminado rápidamente de él, Ojiro no pudo evitar doblarse. Tú, siempre cuida tu rostro, dijo Shiro en voz baja, entre respiraciones pesadas. No miras dónde va a caer el golpe. Ojiro solo pudo responder con un gemido de frustración mientras retrocedía un par de pasos rápidos para tratar de ganar algo de distancia entre él y Shiro solo para encontrar la punta de Torasinaí contra su cuello. Era una posición que era común en las sesiones de entrenamiento de Shiro, un movimiento simbólico de que el estudiante había sido derrotado y tomar lo que había aprendido mientras se movían al final de la fila para prepararse para intentarlo de nuevo. Sin embargo, no había fila, solo estaban ellos dos, parados con el mundo mirando. Fue un movimiento desafiante, uno que le llamaría bastante la atención debido a su valor y determinación frente a la adversidad. Cuando Ojiro levantó la cabeza para mirar a Shiro, levantó lentamente la mano y apartó el arma de su cuerpo. No se daría por vencido con tanta gente mirando. Los verdaderos héroes no se rindieron, sin importar el desafío al que se enfrentaron. Enderezándose para ver la mirada de aprobación que Shiro le estaba enviando, le aseguró que había hecho lo correcto. Incluso si la paliza consecuente resultaría en él algo humillado frente a una audiencia tan grande, su corazón y alma estaban en el lugar correcto. Midoriya observó desde su asiento entre sus compañeros como Ojiro era sacado en camilla de la arena y Shiro había sido anunciado como ganador. Hubo poca fanfarria por parte de los asistentes, ya que no habían disfrutado mucho de haber visto un asunto tan unilateral, a pesar de cuánto corazón había mostrado Ojiro durante la pelea. Mientras Ojiro había estado peleando hasta el amargo final contra todo pronóstico, Shiro se había estado tomando su tiempo deliberadamente, la pelea casi tomó los 15 minutos completos del tiempo asignado. Midoriya había estado tomando notas, o tanto como pudo durante la batalla. Las páginas anteriores tenían muchos más detalles sobre las otras batallas que habían tenido lugar. Realmente no había mucho que pudiera decir sobre la pelea que no fuera de conocimiento común en este momento.
Sin embargo, había que darle crédito a Ojiro, su fuerza de voluntad para luchar hasta el final fue admirable a pesar de que sus posibilidades de victoria eran mínimas desde el principio. La próxima pelea probablemente sería más entretenida visualmente que el asunto unilateral que acababa de tener lugar. Dicho esto, esta pelea probablemente también sería unilateral, ya que Bakugo fue despiadado en su pelea original contra Ácido. El adolescente que manejaba la peculiaridad del ácido había luchado valientemente, pero había demasiada diferencia en el poder destructivo. Ahora Bakugo estaría compitiendo contra Kirishima. A pesar de que los dos habían estado en el mismo equipo durante la batalla de caballería, Midoriya sabía que Kaa-chan no sería fácil contra su ex compañero de equipo. Dicho esto, el cuerpo robusto de Kirishima podría mantenerse fuerte contra el poder explosivo de Bakugo. Era solo una cuestión de si la peculiaridad de endurecimiento de Kirishima sería capaz o no de resistir la tormenta que se avecinaba durante el tiempo suficiente para montar una especie de regreso. Se habían enterado recientemente de que la fuerza defensiva de Kirishima no era tan grande como él creía. Shiro había sido capaz de romper una defensa tan formidable solo con la espada de entrenamiento de madera con la que acababa de derrotar a Ojiro. Midoriya ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre del arma que había golpeado a toda su clase una y otra vez. Eso era algo que Midoriya había escrito en otro libro en su casa. Uno que sabía que no podía llenar con ningún otro detalle, considerando cuánto era probable que llegara. Las armas de Shirou. En cada página de la izquierda estaba el dibujo, o en algunos casos múltiples dibujos de las armas, que Shirou había hecho realidad mediante el uso de su peculiaridad. Cuando mencionó los nombres de ciertas armas, nunca sonó como si él mismo hubiera otorgado dichos nombres a dichas armas. Habían sido nombrados de antemano, por su dueño original. Era algo tan extraño en lo que pensar. Para probar la peculiaridad de Shirou, no es que dudara de él en primer lugar, Midoriya había buscado en la base de datos del Museo Nacional y había encontrado una imagen de una de las espadas de Masamune. Más específicamente, la katana idéntica que Shirou había fabricado en el autobús antes del ataque del villano. Pudo recopilar una gran cantidad de detalles de la base de datos hasta el punto en que esa página se llenó hasta el borde con notas sobre el arma en sí. Otras armas habían producido mucha menos información. La espada de piedra gigante que Shirou había creado en su batalla contra el estudiante mayor que había luchado desnudo, una vista que Midoriya creía que nunca podría sacar de su mente. Notas en bruto y meras especulaciones, fue todo lo que Midoriya pudo conjurar, y los hechos probablemente estaban lejos de lo que había escrito. Si bien Shirou pudo utilizar un arma de este tipo de la forma en que lo había hecho, el usuario original tenía que tener al menos una docena de pies de altura, y la fuerza para usar un arma tan pesada, limpiamente significaba que su fuerza era increíble para decirlo a la ligera. Fue especulación. Nada más que eso, pero era aterrador imaginar a un personaje así utilizando la monstruosa arma con facilidad. Presentamos primero. La voz de Present Mig resonando en la arena hizo que Midoriya volviera a la realidad mientras observaba a sus compañeros entrar en la arena. El agarre de su utensilio se apretó ligeramente mientras se preparaba para escribir todo lo que pudiera. Todavía había mucho que podía aprender de las próximas peleas. Si bien las notas que tomó se ofrecerían a quienes estuvieran dispuestos a aceptar algún tipo de consejo que pudiera dar, también debían usarse en su propio derecho. Habría batallas en el futuro y Midoriya quería saber cómo luchar contra y con sus compañeros en el entrenamiento de combate. Todavía quedaba mucho por delante después de todo. Con el agua fría chocando contra su rostro, Shirou respiró hondo mientras sentía que su energía mágica e inepta purgaba las maldiciones de su cuerpo. El daño que se le había infligido a su sistema estaba siendo reparado poco a poco, pieza por pieza. Al menos podía volver a ver correctamente. Y una de las cosas en su sala de espera que era bastante fácil de ver era que Rin se había ido. Cuando entró en la habitación, ya se había estado preparando para rastrear una plétora de armas, para protegerse contra una serie de hechizos que Ran podría haberle enviado potencialmente. El hecho de que su compañera de toda la vida hubiera optado por irse durante su partido no era realmente sorprendente. Incluso con la desventaja en su lugar, probablemente sabía que él aún saldría victorioso y probablemente se había desvanecido para simplemente evitar una mayor confrontación.
Tomando asiento, Shirou se frotó los ojos mientras repetía lo que le había dicho a Rin. Había sido tan directo como había podido, que era como necesitaba transmitir su mensaje. Si él hubiera bailado alrededor del tema, Rin no habría tomado sus palabras en serio y las habría descartado con un movimiento rápido de su mano. Mirando hacia la pequeña televisión, Shirou se alegró de ver que Kirishima se estaba defendiendo con éxito de Bakugo, al menos por ahora. Cada segundo que pasaba era otro segundo que su cuerpo trabajaría para rechazar las maldiciones de su sistema. Kirishima resultó ser un candidato óptimo para ganar tiempo. Bakugo sería un desafío interesante para Shirou, no tanto en términos de dificultad, sino más bien en enseñarle a él y al mundo que no era el líder que se hacía pasar por. Cuando lo había derrotado con facilidad, Shirou había podido detener las tendencias de Bakugo, aunque solo fuera por un momento. Si sería o no capaz de hacer que el chico se sometiera en lugar de luchar hasta la inconsciencia era la cuestión. Ojiro no tenía nada que perder, por eso se negó a ceder. A los ojos de Shirou, Bakugo tenía mucho que perder. Incluso mirándolo en la pantalla, Bakugo parecía estar haciendo todo lo posible para diezmar su camino a través de la defensa de Kirishima, ignorando cualquier posible represalia que pudiera surgir en su camino. Quería demostrar un punto a todos los que estaban mirando que él no era alguien a quien pasar por alto y dejar en las sombras de nadie a su alrededor. Dicho esto, a menos que Bakugo estuviera delirando en su confianza en sí mismo, no podía creer que pudiera superar con éxito la brecha entre los dos. Si todavía tenía algo que demostrar al final de esta pelea, que desafortunadamente parecía estar llegando a su fin, entonces sería interesante ver cómo se acercaba a su próxima pelea. Shirou solo esperaba que los siguientes concursos aún le permitieran algo de tiempo para estar en las mejores condiciones una vez más, o al menos lo más cerca posible. Ryuko observaba desde las gradas donde los estudiantes de primer año se enfrentaban. Muchos habrían pensado que al estar ella aquí observando a estos alumnos en lugar de a los de tercer año, estaba buscando un nuevo aprendiz. Dicho esto, había visto bastantes estudiantes a quienes podía imaginar liderando en los tiempos venideros, esa no era la razón por la que estaba aquí. Aunque creía que muchos de los héroes profesionales presentes estaban aquí para ver a la misma estudiante que ella. Todo lo demás era valor secundario. Si bien su segunda pelea no les mostró nada de lo que no estuvieran al tanto, la primera pelea definitivamente les mostró a todos que Shirou todavía estaba ocultando algo. No era sorprendente que hubiera estado escondiendo algo cuando combatía a los héroes profesionales, todos tenían un as bajo la manga. Estar entre los 10 mejores héroes no significaba que fuera inmune a los sentimientos de intensa presión que se habían apoderado del estadio. Si bien muchos de sus compañeros se habían preparado para saltar al combate o ayudar a los asistentes a evacuar la arena a un lugar seguro, ella permaneció paralizada con las dos personas en el centro del ring. O, lo que es más importante, la persona que había estado parada frente a Shirou mientras esas poderosas ondas de energía estallaban en todas direcciones. Rin no solo había sido capaz de pararse en tal proximidad sin apenas sobresaltarse, sino que incluso había tomado represalias. Ryuko teorizó que la joven no solo había visto esa parte de la técnica de Shirou, sino que la había presenciado en su totalidad. Si bien no habían podido presenciar de lo que era capaz, Ryuko y probablemente muchas personas presentes entendieron que Rin era fuerte. Terriblemente así. Cuando había estado luchando junto a Shirou, parecía como si simplemente estuviera allí en un papel secundario. Sin embargo, en esos pocos momentos parecía como si ella fuera capaz de más, mucho más. El hecho de que ella había elegido inscribirse en el departamento general de la UA en lugar de inscribirse para ser un héroe o tal vez encontrar su lugar en otra área. Era un desperdicio de potencial, uno por el que sinceramente esperaba que Rin pudiera encontrar el camino. Todavía recordaba cómo había actuado la chica cuando estaba atrapada en la habitación del hotel con ella, Midnight Iwabami. Su comportamiento frío, que si bien puede haber sido provocado por haber tenido que lidiar con Midnight durante un periodo prolongado de tiempo, significaría que sería difícil para ella forjar conexiones. No parecía el tipo de persona que simplemente se abriera a nadie. Ryuko deseaba lo mejor para la chica, realmente lo deseaba.
Alguien con tanto potencial para marcar la diferencia en el mundo debería tener la mejor posibilidad de luchar verdaderamente por lo que quería hacer en la vida. Sin embargo, eso planteó una pregunta curiosa, que probablemente se relacionaba con por qué había elegido convertirse en estudiante en uno de los cursos francamente más aburridos que UA tenía para ofrecer. ¿Qué quería ella de la vida? ¿Sabía ella lo que quería de la vida? Lo más preocupante de todo, necesitaba a alguien que le mostrara lo que quería. Si fuera a buscar a alguien que la ayudara a guiarla, alguien que tuviera planes nefastos en mente, ¿lo seguiría? Endeavor observó, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras su hijo desobediente salía del suelo de la arena después de haber derrotado fácilmente a su último oponente. Una vez más, solo usa la mitad de su peculiaridad de su madre. Endeavor no era un tonto al creer que su hijo simplemente se abriría para usar todo su poder. Necesitaba ser empujado a tal situación. Afortunadamente, parecía dirigirse directamente a un curso de colisión donde su hielo no sería suficiente para ayudarlo. Por lo que Endeavor pudo deducir, el mocoso con el poder explosivo tenía la fuerza necesaria para obligar a su hijo a usar algo más que la peculiaridad de su madre. Todo era cuestión de si el chico explosivo podría o no enfrentarse a su hijo en la final. Tendría que pasar al mocoso que fabrica espadas en el próximo combate. Endeavor necesitaba que el armero cayera en la próxima pelea. No importaba qué espada, lanza o escudo trajera a su lado, nada podría ayudar a descongelarlo de la tundra que su hijo podría crear en un abrir y cerrar de ojos. Su peculiaridad simplemente no podría competir contra su hijo. Tal era el poder de su hijo. Él sería el que superaría a All Might. Era su destino. Bakugo podía sentir su corazón latir con fuerza en su pecho mientras marchaba hacia el ring. Este concurso era el que más ansiaba. Esperaba que todos en la arena también estuvieran esperando en el borde de sus asientos para verlo chocar con Shirou. Sin embargo, tenía un plan, uno que iba en contra de todo lo que solía representar. Sin embargo, el bastardo fabricante de espadas necesitaba ser derribado y él sería el que lo haría. Shirou no parecía el tipo de persona que rechazaría un desafío. Simplemente necesitaba cebarlo y la victoria era suya. Bakugo recordó cómo, cuando se enfrentaron a los villanos, golpeó a Shirou cuando su ataque fue desviado por el bastardo de la sombra. No había evitado su golpe en lo más mínimo y su explosión había golpeado a Shirou directamente en la cara y el bastardo ni siquiera parecía haberlo sentido. Desde entonces, había estado trabajando en algo nuevo, algo que haría que Shirou lo reconociera como una amenaza. Ignorando el sonido de la audiencia, Bakugo miró directamente al bastardo frente a él. Parecía debilitado y la teoría corriente era que el último movimiento que había estado canalizando le había quitado su fuerza. Algo que muy bien podría funcionar a su favor. Antes de que Mitnick pudiera preguntarles a los dos si estaban listos para comenzar, Bakugo habló. Hoy espada bastardo, hagamos algo diferente a lo que todos estos idiotas esperan, dijo, con una sonrisa venenosa extendiéndose por su rostro. Cada uno de nosotros hace un ataque, un golpe final y determinamos el ganador a partir de eso. Bakugo sabía que necesitaba que Shirou aceptara. En un concurso estándar fue derrotado en fuerza, no era tonto por pensar lo contrario. El as bajo la manga necesitaba estar preparado de antemano y necesitaba que la persona estuviera muy cerca. Afortunadamente, sus manos ya estaban empapadas de sudor por haber planeado esto tan pronto como terminó de golpear a duro bastardo. Shirou pareció reflexionar sobre el pensamiento por un momento antes de asentir en aceptación. Damas y caballeros, nos saltamos la pelea y nos dirigimos directamente a los momentos finales. Anunció Present Mic. Ambos competidores acordaron dejarlo todo con sus últimos ataques que puedan reunir. No tienes ningún problema con que yo vaya primero, ¿verdad? Dijo Bakugo, a lo que Shirou simplemente le hizo un gesto para que siguiera adelante. Bakugo dio pasos lentos y decididos hasta que estuvo a solo un pie de distancia de donde estaba Shirou, ignorando las palabras que Present Mic estaba anunciando por el sistema de altavoces. Colocando su mano derecha frente a él, su mano izquierda formó un puño con solo el más pequeño de los agujeros en su palma. El puño estaba a una distancia mínima de la parte inferior del torso de Shirou. Tomando respiraciones profundas, Bakugo pudo sentir la acumulación en sus manos antes de soltarlo a quemarropa. Muere.
Disparó Up. Para aquellos que miraban desde atrás donde estaba parado Shirou, solo pudieron jadear horrorizados cuando vieron un haz de energía explosiva pura del ancho de un dedo emanar de su espalda. Sin embargo, Bakugo no pudo evitar permitir que la sonrisa cayera de su rostro. Su ataque había funcionado, de eso no había duda. Había estado trabajando día tras día para darle la mayor oportunidad de poder atravesar los objetivos más fuertes. Hizo exactamente lo que él había querido que hiciera, excepto derrotar a su oponente. Shirou todavía estaba allí, aparentemente imperturbable por el hecho de que ahora tenía un agujero limpio en el abdomen. No dijo nada, pero Shirou ni siquiera se inmutó por el daño que se había hecho. Ahora, Bakugo tenía que lidiar con el destino que Shirou le tenía reservado. Dando varios pasos tranquilos hacia atrás, Bakugo se detuvo solo para ver cómo el brazo de Shirou se estiraba hasta la altura del hombro. Un resplandor de luz iluminó brevemente el área en el agarre de Shirou antes de que apareciera una espada. Fue largo, muy largo. Bakugo asumió que tenía aproximadamente 5 pies de largo. Shirou alteró su postura, su pierna derecha retrocedió mientras su pierna izquierda se doblaba a la altura de la rodilla. La empuñadura de la hoja se llevó al lado derecho de la cara de Shirou, donde la agarró con las dos manos con la punta de la hoja apuntando directamente a Bakugo. Bakugo no pudo evitar que sus ojos se abrieran de par en par cuando Shirou golpeó, no una, ni dos, sino 3 veces en el mismo instante. 3 golpes en un solo momento enviaron a Bakugo al suelo, la inconsciencia llegó rápidamente a su ser. Sus últimos pensamientos antes de que su mente se cerrara sobre él fueron como Shirou lo había golpeado con la parte plana de la espada. Ese bastardo absoluto. Rin miraba la pequeña televisión con desdén dentro del edificio al que temporalmente llamaba hogar. Parecía que Shirou, en su estupidez, que era algo que tenía en abundancia en ese momento, había elegido no aplicar su refuerzo para atacar la cabeza de Bakugo. Probablemente el idiota había querido probar un punto y esta era la mejor manera de hacerlo. Shirou había tomado cosas peores antes, mucho peores, y sanaría con el tiempo. Desde la pequeña vista que se le había otorgado a Rin desde los ángulos de la cámara, parecía que el ataque de Bakugo no había golpeado ningún órgano crucial, pero incluso si lo hubiera hecho, Shirou habría mantenido la misma mirada estoica en su rostro. Alejándose de la pantalla, la Magus continuó guardando sus pertenencias en la bolsa grande que estaba en el centro de la sala de estar. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 20. Descargo de responsabilidad. No soy dueño ni de Mayer o Academia ni de Fate/Steinheit. Shirou ignoró a las personas que se apresuraban a encontrarlo. Era comprensible que tuvieran pánico por su salud considerando lo que le había sucedido durante su batalla con Bakugo. La herida en sí dolía, nada que lo dejara inmóvil por cualquier imaginación, pero aún había una forma de dolor. Estaba agradecido de que Bakugo no hubiera golpeado ninguno de sus órganos internos, probablemente a propósito. Todavía estaba tratando de ser un héroe, y matarlo frente a una audiencia habría resultado en mucho más que ser expulsado de la academia. Lo más probable era que todavía fuera reprendido bastante por sus acciones, un ataque de ese calibre bien podría haber matado a alguien más que a él. Su golpe de regreso también podría haberlo hecho, incluso si no lo hubiera ralentizado exponencialmente. Con la velocidad a la que se realizó el ataque original, incluso con la parte plana de la hoja, podría haber roto fácilmente el cuello de Bakugo, por lo que tuvo que asegurarse de sacar lo suficiente del ataque para garantizar la seguridad del niño a largo plazo. Otra persona pasó corriendo buscándolo, al no haber podido verlo a pesar de haber estado tan cerca. Tales eran las maravillas del gorro que adornaba su corona, manteniéndolo oculto a la vista. No iba a dejar que nadie lo viera y trataría de evitar que compitiera contra Todoroki en la final. Después de todo, todavía tenía una última lección que enseñar hoy. Midori ya no pudo evitar sentirse sacudido por la pantalla que acababa de ver. Tomando un momento rápido para mirar las caras de sus compañeros, supo que todos tenían sentimientos similares de inquietud recorriendo sus cuerpos. Después de todo, acababan de ver a uno de sus compañeros de clase tomar una voluntad que los habría paralizado a cualquiera de ellos sin una mueca de dolor. El nivel de tolerancia para simplemente ignorar tal daño fue increíble.
Midori ya sabía que si recibía tal golpe, habría estado en el suelo completamente incapacitado y vulnerable a cualquier tipo de seguimiento. La idea de desatar cualquier tipo de ataque después no habría existido en lo más mínimo. Dudaba que cualquiera de los que estaban sentados a su lado hubiera podido provocar algún tipo de represalia después de un ataque como ese. Esto trajo a colación un par de puntos clave que Midori ya sabía que debían abordarse. Lo primero y más importante era en qué tipo de condición estaría Shirou para la final contra Todoroki, quien aún no había recibido un solo daño en sus partidos acumulados. También se había convertido en un poco de folclore en su clase como, durante el primer lote de peleas en equipo, Shirou había elegido no chocar de frente con Todoroki, eligiendo una ruta diferente hacia la victoria al haber tomado como rehén a uno de sus compañeros de equipo. Shirou claramente mantuvo a Todoroki en otro nivel por encima de ellos y al verlo destruir sistemáticamente a sus oponentes en este torneo, estaba claro por qué. Lo segundo que me vino a la mente fue cuánto tiempo y esfuerzo Kacchan claramente había puesto para mejorar. Había desarrollado una técnica en su propio tiempo que haría que tantos que se cruzaran en su camino fueran incapaces de tomar represalias. Fue un ataque destinado a terminar una pelea y hacerlo victorioso. Si bien es posible que no haya funcionado en Shirou, eso se debió principalmente a que Shirou en sí mismo fue ridículamente dominado. Se había hecho cada vez más grande la brecha entre él y Kacchan. Era un pensamiento desalentador, uno que lo hizo llevar su mano frente a su cara mientras pensaba. Apenas podía mantener el 5% de su potencial. Necesitaba hacerse más fuerte. Él tenía que... Mitnick miró el piso de la arena donde estaba parado un oponente, esperando ver si su oposición sería capaz o no de luchar contra él. El héroe profesional esperaba en silencio que Shirou no llegara. Puede que haya estado poniendo cara de valiente durante esa última batalla, pero no había forma de que no sintiera algún tipo de dolor. No había forma de que Recovery Girl le diera el visto bueno para pelear y, desafortunadamente, creía que Shirou sabía eso y, posteriormente, no habría buscado asistencia médica. Por lo que sabía, él estaba actualmente colapsado contra una pared en algún lugar, haciendo todo lo posible para mantener la conciencia. Como todavía no había escuchado nada que dijera lo contrario, no podía evitar temer tal resultado. Su mirada se desplazó al palco de los comentaristas donde Present Mic se encontró con su mirada para solo encogerse de hombros. Permitiendo que un suspiro escapara de sus labios, uno que estaba segura era más de alivio que otra cosa, levantó su mano en el aire y se preparó para hacer su llamada. Solo se impidió hacerlo debido al sonido casi chirriante que provenía de la entrada por la que Shirou estaba dispuesto a venir. Era el sonido del acero contra el acero. Desde la oscuridad del corredor este sonido resonaba una y otra vez. Si estaba destinado a ser una táctica de intimidación, Mitnick sintió que estaba funcionando. Si ella escuchara ese sonido detrás de ella, estaría desatando su peculiaridad y tratando de hacer que cualquiera en las cercanías sea víctima de su poder. Estaba enviando escalofríos por su espalda, y ella era una heroína profesional. El silencio del resto del estadio le dijo que los civiles que asistían probablemente se estaban viendo más afectados que ella. Ella no los culpaba, ellos sabían lo que venía. Habían visto a este estudiante desatar un poder que hizo que muchos de ellos temblaran en sus asientos antes de su última ronda, donde recibió un golpe devastador y se encogió de hombros como si nada. Luego había estado el arma final que había traído a su lado. Cuando lo vio, Mitnick inmediatamente sintió que necesitaba terminar la pelea allí mismo. Esa era un arma letal. Si hubiera visto una y en las manos equivocadas, muy bien podría haber terminado con la vida de Bakugo allí mismo. Haber sido capaz de hacer lo que acababa de mostrar por cuánto entrenamiento había pasado Shirou. La confianza para hacerlo también era otra cosa. Había mantenido tal compostura que podía ejecutar una técnica tan poderosa sin temor a mutilar accidentalmente o incluso matar a su oponente. Los sonidos comenzaron a sonar cada vez más cerca. Cuando Shirou apareció a la vista, nadie en la multitud vitoreaba mientras observaban con leve conmoción. En sus manos sostenía estoques dobles, las puntas de las armas cortaban limpiamente el cemento junto a sus pies con poca resistencia. Era una declaración si alguna vez había visto uno. Por primera vez, parecía que Shirou se estaba tomando una pelea en serio y era una mirada aterradora. «Vuelve aquí».
Mitnick volvió a mirar hacia la entrada donde Recover Eagle avanzaba con determinación en sus pasos, flanqueada por Hound Dog y Power Loader. Ese hombre no está médicamente autorizado para competir. Gritó Recover Eagle apuntando con su bastón a la espalda de Shirou. No dejes que pelee. Ante cualquiera de los dos maestros que estaban a su lado, su camino fue bloqueado cuando no menos de una docena de espadas penetraron el suelo ante ellos. ¿De verdad quieres detenerme?, preguntó Shirou, aún de espaldas a ellos. El mensaje era claro, necesitaba esta pelea y nadie lo detendría. El gruñido de Hound Dog se eliminó a través de la arena mientras el maestro bestial se preparaba para lanzarse hacia adelante. El bastón de Recover Eagle se balanceó hacia un lado y lo detuvo temporalmente. Su mente analizaba varios escenarios posibles, incluido el que causaría que las heridas de Shirou se dañaran aún más. El chico no se daría por vencido fácilmente y, considerando su pasado, no se rendiría sin luchar. Desafortunadamente, parecía que habría que hacer concesiones. Recibirás tratamiento el minuto después de que esto termine, escuchas y si te pierdes la ceremonia de entrega de medallas, que así sea, ordenó Recover Eagle. En lugar de responder verbalmente, Shirou lo hizo al permitir que las espadas que había fabricado, tanto en sus manos como las que estaban cementadas en el suelo, desaparecieran dejando solo el daño que habían causado tallado en la superficie. Mitnick no pudo evitar sentirse insegura sobre toda la situación, especialmente cuando Shirou subió al suelo de la arena para mirar a Todoroki. Deseaba levemente que Todoroki fuera capaz de terminar la pelea tan rápido como cualquier otra pelea. Sin embargo, con Shirou como su oponente, sinceramente dudaba de que fuera tan simple. De mala gana, Mitnick comenzó el partido. La explosión de hielo estalló hacia adelante sin vacilar, la frialdad se extendió por la arena a un ritmo vertiginoso. Para aquellos que pensaron que el partido había llegado a su fin como muchos otros, se demostró que estaban equivocados con enormes trozos de hielo que se evaporaron instantáneamente. El vapor correspondiente ocultó a Shirou de la vista momentáneamente, pero Todoroki ya se estaba preparando para la represalia. Una gruesa pared de hielo se formó frente a él y lo protegió de una variedad de armas que chocaron contra su defensa, algunas lo atravesaron por completo pero afortunadamente no lo alcanzaron por los márgenes más mínimos. La pared se hizo añicos en una exhibición deslumbrante cuando las armas se desmaterializaron. El vapor restante se dispersó para mostrar a Shirou de pie allí ileso, con una espada llameante con un pomo dorado en la mano. 7 segundos fue todo el tiempo que había pasado. Todos en la audiencia esperaron con gran expectación el momento siguiente, preguntándose cuál de los dos combatientes sería el primero en atacar. Todoroki sería el primero en lanzarse, afiladas estalagmitas de hielo saliendo disparadas del suelo, acercándose cada vez más a su objetivo. Para replicar, Shirou clavó la espada de fuego que sostenía en el suelo. El hielo, incapaz de competir con el calor que emanaba del arma, hizo imposible romper un radio de 2,5 metros a su alrededor. ¿Ahora qué vas a hacer?, la pregunta de Shirou casi hizo eco en el estadio. Todoroki, claramente enfurecido, envió otra ráfaga de hielo similar a su ataque original. Si bien logró cubrir la mayor parte de la superficie de la arena en la tundra congelada que fue capaz de producir, era evidente que había un área que no había sido tocada. La flecha que atravesó la pared de hielo golpeó la pared detrás de Todoroki a una velocidad que no pudo ver. El hilo de sangre que corría del corte reciente en su mejilla era un recordatorio seguro de que la persona a la que estaba combatiendo no se parecía a nadie a quien se había enfrentado antes. ¿Estás luchando? Todoroki no pudo evitar el escalofrío que se extendió por su cuerpo y desafortunadamente no fue por el hielo que lo rodeaba. La voz era ominosa y sonaba como si resonara desde todas las direcciones. El hecho de que no estuviera mal no ayudó en lo más mínimo. Su temperatura central estaba bajando rápidamente y no tenía la oportunidad de regularse a un número razonable mientras este conflicto aún estaba ocurriendo. Solo necesitaba romper la defensa de Shirou. Solo una explosión pura de... No funcionará. El portador de esta espada no se resfriará. Era cierto. Shirou solo estaba jugando con él. Tuvo suficiente tiempo para llegar a una conclusión. El sonido de algo silbando en el aire, pero esta vez sonaba como si viniera de la izquierda. No, a la derecha.
Todoroki simplemente actuó, una cúpula de hielo rodeó su persona justo a tiempo cuando una docena de armas chocaron a su alrededor desde todos los ángulos. Para que lo sepas, podría haber enviado esas armas más rápido de lo que podrías haber oído. Shiro se estaba burlando de él, jugando con él. Una vez más, Todoroki no tuvo tiempo de procesar esta información ya que la barrera que lo protegía se rompió, no por un arma de ningún tipo sino por un puño. Todoroki no pudo evitar que sus ojos se abrieran cuando el rostro de Shiro apareció frente a él, una mirada fría se extendió por su rostro. Trató de saltar hacia atrás solo para que el cuello de su mono fuera agarrado y tirado hacia adelante, su rostro a solo unos centímetros de Shiro. La mano derecha de Todoroki se elevó, solo para que Shiro la golpeara hacia un lado antes de empujarlo hacia abajo, su cuerpo estrellándose contra el suelo. Antes de que Todoroki tuviera la oportunidad de recuperarse, encontró su brazo clavado en el suelo mientras espadas de todas las formas y estilos se clavaban en el suelo. El mero pensamiento de tratar de mover su brazo de su posición hablaba de consecuencias aterradoras. No pudo evitar el nudo que se le formó en la garganta, le habían quitado la fuerza y la temperatura de su cuerpo estaba muy por debajo de niveles peligrosos. Shiro se puso de pie, mirando al enemigo incapaz de levantarse de su posición con su arma principal fuera de acción. Sin embargo, su opción secundaria todavía estaba disponible. No pudo. Ni siquiera era una opción. Lo habían vencido. Él debería simplemente... Si siquiera piensas en rendirte, debes abandonar esta academia, dijo Shiro. Cada persona que ha pisado este ring hoy ha puesto todo su esfuerzo, incluso perdiendo batallas. No agotaron ni un solo recurso a su disposición. Ni siquiera has usado la mitad de los tuyos. Tú no. Lo que sea que tengas que decir, no me importa, dijo Shiro, interrumpiendo a Todoroki antes de que pudiera comenzar. ¿Has sufrido algún trauma o tienes algún tipo de problema de fondo sobre el uso de la otra mitad de tu poder? No me importa eso. Lo que me importa es el día en que necesitas salvar a alguien y esto no es así. Suficiente. Para enfatizar su punto, Shiro hizo un movimiento de barrido sobre la parte superior del lado derecho de Todoroki. Es más que suficiente para... De verdad, más que suficiente, repitió Shiro. ¿Sabes lo que eres? Un cobarde. Un cobarde que tiene demasiado miedo de siquiera pensar en usar lo que tiene a su disposición. Mira a Midoriya, si no controla adecuadamente su poder, entonces se rompe los huesos y aún así es aquí dispuesto a darlo todo. Ni siquiera te esfuerzas. Cállate. Toqué un nervio, ¿verdad? No me importa. Vivir como un héroe significa que tienes que vivir con sufrimiento, no solo el tuyo sino el de aquellos a los que no pudiste proteger, incapaz de salvar. ¿Cuántos morirán porque no lo hiciste? ¿No crees que valga la pena poner todo en contra de alguien más fuerte que tú? Cállate. Shiro permitió que las espadas que rodeaban a Todoroki desaparecieran de la existencia, el artesano de espadas le dio la espalda al enemigo en el suelo. Has sido vencido, golpeado y deshonrado para que todo el mundo lo vea, todo porque pensaste que podías caminar por la vida sin siquiera levantar la mano izquierda. Patético. Cállate. La temperatura en la arena se disparó por la sensación helada que se había deslizado a través de las gradas, cuando un torrente de llamas explotó hacia arriba. Girando la cabeza para mirar por encima del hombro, Shiro pudo ver que Todoroki se estaba obligando a ponerse de pie, el infierno ondulando en todo su torso izquierdo. Seré un héroe. Proclamó, su voz llegando a todos los rincones del estadio. Shoto. Así que finalmente te has aceptado, ¿verdad? Bien. Excelente. Ahora este es tu verdadero comienzo. Tú que tienes mi sangre. A Shiro no le importaba particularmente quién estaba gritando en la galería de maní, lanzando una daga a velocidades vertiginosas que pasó zumbando sobre sus cabezas y se estrelló contra las escaleras de concreto. ¡Qué movimiento tan audaz que estuvo completamente fuera de lugar! Gritó Present Mic, sus ojos casi saltándose de sus órbitas. Tu estudiante es un brindis, ¿me oyes? Un brindis. Aizawa, para todos los efectos, quería frotarse los ojos, pero sabía que los próximos momentos aquí quedarían grabados en la historia. Para bien o para mal. Cualquier cosa que se dijera sería la comidilla del país durante las próximas semanas.
Cállate allá arriba, la lección aún no ha terminado. Definitivamente para peor. Todoroki no pudo evitar la mirada atónita que apareció en su rostro mientras miraba la espalda de Shirou, abiertamente atónito de que alguien le hubiera respondido al héroe número 2 de esa manera. Le había hablado a su padre de esa manera. Felicitaciones Todoroki, finalmente has decidido que quieres tomar esto en serio, dijo Shirou, volviéndose hacia el estudiante en llamas. Esto es lo que querías, acusó Todoroki, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Ahora, prepárate para enfrentar las consecuencias. Por favor, el lidiado con calores mucho peores que este, se burló Shirou. Además, no tienes experiencia con eso. Ni siquiera puedes pensar ahora que has decidido abrazar este poder que te has dado una ventaja. Tuve un contraataque para tu hielo, ¿crees siquiera que lo haría? ¿No tienes un mostrador para el fuego? Todoroki hizo una pausa mientras escuchaba lo que se decía. ¿Shiro tenía un arma capaz de contrarrestar el fuego? Ni siquiera habría contemplado tal cosa si no lo hubiera visto producir un arma que lo protegería del calor. ¿Cómo podría un arma proteger a alguien del hielo en primer lugar? Pensamientos para otro momento cuando Shirou levantó su mano en el aire, solo para que lo que parecía ser su arma favorita de elección apareciera en su mano. Ahora, en los próximos días te unirás al resto de tus compañeros en mi clase, instruyó Shirou. No te trataré de manera diferente a ellos porque, como ellos, no eres nada especial. Te derribaré y te haré repensar todo tu estilo de lucha. ¿Qué te hace pensar que necesito tu ayuda? Preguntó Todoroki. En lugar de responder verbalmente, Shirou cargó hacia adelante. Todoroki reaccionó, su brazo izquierdo se estiró hacia adelante, enviando una columna de llamas a Shirou. En una asombrosa demostración de evasión, Shirou se dejó caer al suelo, deslizándose sobre sus rodillas mientras arqueaba la espalda, para evitar las llamas peligrosas a solo unos centímetros de su rostro. Su primer golpe golpeó la pierna de Todoroki, con suficiente fuerza en el golpe para hacerlo caer de rodillas y evitar temporalmente que conjurara sus llamas. En un movimiento rápido, Shirou pudo levantarse y girar en un solo movimiento, golpeando a Todoroki nuevamente, pero esta vez en un costado de la cabeza. Si el golpe inicial no fue suficiente para noquear a Todoroki, su cabeza rebotando en el suelo fue más que suficiente para que la oscuridad se apoderara de su ser. Pasaron unos segundos antes de que Mitnick reaccionara, levantando la mano en el aire. Shirou no prestó atención a que gritaran su nombre, ni le importó que la multitud lo aplaudiera. Había una mujer enojada al margen que quería que él se curara de sus heridas. Por experiencia, sabía que no debía hacerlos esperar. All Might se encontró en una situación precaria en la ceremonia de premiación. Lo que debería haber sido una ocasión prestigiosa se sintió bastante sombrío. De las 3 personas capaces de recibir medallas por sus esfuerzos en los eventos de hoy, solo el que obtuvo el tercer lugar fue capaz de estar allí. Todoroki aún no podía asistir debido a que no había recuperado el conocimiento y Shirou estaba al cuidado de Recovery Girl, quien esencialmente se negó a permitirle salir hasta que lo considerara apto para caminar nuevamente. Por experiencia, sabía que podría ser una cantidad considerable de tiempo. Eso dejó a Bakugo en la tercera posición. El estudiante que se había enfrentado a Todoroki se sentía incómodo con siquiera pensar en reclamar el tercer lugar porque él mismo había sido derrotado en cuestión de segundos. A pesar de haber obtenido el tercer lugar en la competencia, se veía abatido y desanimado, como si haber obtenido el tercer lugar entre todos sus compañeros fuera tan bueno como haber quedado último. Sí, esto realmente no era lo que esperaba al comienzo del día. Limpiando la hoja de la sangre derramada sobre ella, el villano se sentó en la azotea con vistas a la ciudad. Si su última víctima vivía o moría, no le importaba. Él no era quien lo detendría. Solo había un héroe que podía llevarlo ante la justicia. El que actualmente estaba siendo tratado en las calles por los paramédicos no era el indicado. Ustedes, bastardos, ¿no lo entienden?, se quejó. Velada en vanidad e hipocresía, su sociedad está retorcida. Distorsionada. ¿Quieren llamarse héroes? Haré que se enfrenten a la realidad. Te he estado buscando héroes Slayer, o debería decir Stein. Su katana fue rápidamente desenvainada y apuntó a la figura sombría que se le había acercado por detrás.
No le gustaba ser sorprendido, y mucho menos por alguien que en realidad lo estaba buscando. Sujeta tu espada, dijo la figura sombría sin moverse del arma, que ahora apuntaba a su propio ser. Compartimos intereses similares. Quería conocer a alguien de su notoriedad. Me honraría con un momento de su tiempo. Stein miró a la persona que tenía delante y al portal que emanaba detrás de él. Incluso si se trataba de una trampa, estaba más que seguro de sus habilidades para poder defenderse de cualquier cosa que se le lanzara. A menos que estuviera del otro lado. El que quería conocer. Con el que quería chocar las espadas. El que tuvo que caer por sus manos. El llamado Archer. Espero que hayas disfrutado. Con eso, el torneo finalmente ha terminado. No tienes idea de lo feliz que estoy de que haya terminado. Ahora, a pasar a la siguiente fase. Capítulo 21. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Steinite. Te diría que te cuidaras mejor, pero siento que ignorarías mis palabras de todos modos, dijo Recovery Girl mientras Shirou se sentaba, con las heridas cosidas. Podrías tomarte un tiempo para descansar y recuperarte, pero sé que no lo harás. Si rasgas estas heridas, debes saber que no seré yo quien te sane. No espero menos, dijo Shirou, estirando los hombros. Haré la audaz suposición de que Eraserhead le permitirá a tu clase un par de días de descanso, probablemente esté orgulloso de todas tus actuaciones, pero no dirá nada, dijo Recovery Girl mientras Shirou se ponía de pie. Es así de terco, como cualquier otro cuyo nombre no mencionaré. Shirou rió levemente mientras se dirigía a la puerta. Trataré de mantenerme alejado de aquí. Asegúrate de hacerlo. Shirou salió de la enfermería, o al menos lo intentó mientras abría la puerta, para encontrarse completamente rodeado por miembros de los medios de comunicación que parecían estar esperando con gran expectación. Lentamente, Shirou cerró la puerta y volvió a encerrarse en la enfermería con Recovery Girl. ¿Han estado esperando allí todo el tiempo?, le preguntó a la anciana enfermera. Por supuesto que sí, quieren saber del ganador del torneo, sin importar en qué condición se encuentre. ¿Crees que eres el único al que no le importa tu bienestar?, se burló Chica de recuperación. Están hambrientos, no creas que puedes salir de aquí sin dar una declaración. Bien, dijo Shirou lentamente antes de tomar aire. Después de haber pasado tanto tiempo en mantenerse en las sombras ocultas de la sociedad, se sintió extraño que la prensa estuviera justo en su cara lista para hacerle preguntas. Era extraño porque no tenía que esconder nada mientras usara su terminología. Sin embargo, fue lo correcto. Contempló pensar en lo que Rin le pediría que hiciera en esta situación, pero considerando lo que le había dicho antes, sintió que era su momento de sacudir las cosas un poco más. Al abrir la puerta, Shirou entró antes de cerrarla, separándolo de su salida inmediata. Afortunadamente, los medios de comunicación le estaban dando un amplio margen a pesar de lo grandes que eran. Ahora, estoy dispuesto a responder un par de preguntas. El ruido lo golpeó fuerte y rápido, casi imposible distinguir quién decía qué. Levantando una sola mano, les indicó que se callaran. Tomó un poco de tiempo, pero finalmente se recibió el mensaje y se hizo el silencio en el salón una vez más. En lugar de permitir que lo bombardearan con una cacofonía de ruido una vez más, Shirou simplemente indicó a una joven periodista que estaba frente a él que hablara. ¿Cuánto dolor tuviste al entrar en la pelea final? Nada con lo que no haya lidiado antes, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Eso fue lo más honesto que pudo ser sobre el tema. Había luchado con heridas mucho peores que un agujero en el estómago. Volvió la mirada hacia otro reportero y les indicó que preguntaran. ¿Crees que has enviado un mal mensaje a los niños pequeños que aspiran a ser héroes al haber peleado en la ronda final sin haber recibido atención médica por tus heridas? Me gusta pensar que puedo haber mostrado un atisbo de lo que no se publicita ampliamente sobre ser un héroe, dijo Shirou. No importa el daño que sufran, los verdaderos héroes harán lo que sea mejor para las personas que los rodean. Sin embargo, cuando regresan a casa, cuando están fuera del centro de atención del público, es cuando finalmente son libres de dejarlo todo. Su dolor, angustia, desesperación. Todas las emociones que empañarían su imagen pública. Nadie sabe realmente cómo actúan a puerta cerrada.
Quizás entierran su dolor bajo grandes cantidades de analgésicos regados con vodka. Si puede demostrar que estoy equivocado, entonces por todos los medios, así que... Las miradas aprensivas que estaba recibiendo le dijeron a Shirou que estaba bailando sobre un tema muy delicado. Por supuesto que lo era. La gente de este mundo adoraba a la gran cantidad de héroes que hicieron sus vidas más seguras. Pintarlos como meros humanos era casi una blasfemia. Sin embargo, era cierto que, después de todo el poder y toda la bravuconería, no eran personas diferentes a los demás. Comprobando rápidamente la hora, Shirou habló y rompió el inquietante silencio que se había apoderado de los reporteros. Aunque estoy seguro de que hay muchas más cosas que te gustaría preguntar, debo ir a clase. Pero la escuela está a punto de terminar por hoy. Todavía tengo que dar mi clase antes de que termine el día, dijo Shirou. La mirada de confusión que le envió obligó a Shirou a continuar. Les enseño a mis compañeros entrenamiento de combate 1 a 1. Así que vas a seguir luchando a pesar de la condición en la que te encuentras. Si yo fuera todo lo que se interpusiera entre tú y un villano, ¿querrías que me detuviera debido a una lesión? Sus palabras flotaron en el aire mientras se abría paso entre la multitud, las luces intermitentes de las cámaras chocaban contra su rostro. Sin embargo, no les prestó atención. El hecho de que probablemente había más lecciones que enseñar antes de que terminara el día era su prioridad actual. Cuando sonó la campana final del día, la clase 1A se tomó un momento para asimilar toda la situación del día. Toda la experiencia pareció pasar tan rápido que les resultó difícil procesar todo lo que había pasado. Sucedió. Tampoco ayudó que uno de sus compañeros hubiera tenido que ir por una emergencia familiar, algo que dejó un sabor amargo en el resto de la clase. El primero en moverse de su asiento resultó ser el subcampeón del torneo y la única persona que en realidad había podido recibir su medalla. Decir que algunos de la clase se sorprendieron al ver a Todoroki caminar hacia el frente de la clase y girarse para mirar a sus compañeros. ¿Dónde tiene Shirou su clase? Las palabras parecían generar cierta confusión entre los demás miembros de la clase. Durante los primeros segundos, muchos de ellos deseaban afirmar que no había posibilidad de que Shirou estuviera dando sus lecciones hoy. Luego tuvieron que recordarse a sí mismos que era Shirou de quien estaban hablando. El hombre que había evitado deliberadamente la asistencia médica para luchar contra Todoroki en la final. Las probabilidades de que Shirou no los esperara eran poco probables, y el castigo por optar por no ir probablemente avergonzaría cualquier sufrimiento por el que pasaron hoy. Ustedes no están realmente pensando en ir, ¿verdad?, gritó Mineta, golpeando sus manos sobre la mesa. Simplemente tuvimos que pasar por tantas pruebas infernales frente al mundo y ahora quieren sufrir un poco más. Merecemos un descanso. Sorprendentemente, fue su maestro de salón quien habló en defensa de Mineta. Haces un buen punto, y todos deberían saber cuáles son tus límites. Sin embargo, habrá momentos en los que tus límites serán empujados, se pondrán al límite. Tu temple como héroe se medirá por lo bien que respondas. En situaciones que te hacen incapaz de rendir al máximo. Algunos héroes son físicamente incapaces de manejar ciertas situaciones. Kamui Watts, por ejemplo, no puede manejar ninguna situación en la que haya fuego involucrado sin poner su propia vida en grave riesgo. Moon Lady solo puede ser efectivo en amplios espacios abiertos. Estos son momentos en los que la ayuda de otros héroes es necesaria. Luego están los momentos en los que todo lo que se necesita es tu propia determinación para llevarlo a cabo, continuó Aizawa. Snipe, por ejemplo, es un especialista de largo alcance, sin embargo, se esforzó por ser capaz de entrar en conflicto a corta distancia para reducir sus debilidades. Todos los héroes saben lo que son y lo que no pueden hacer. Eso no significa que sean incapaces de mejorar para tener la oportunidad de salvar a una persona más. Habiendo dicho su pieza, Aizawa hizo su salida, sus palabras flotando sobre la clase. Una vez que el sonido de los pasos se desvaneció, la clase llegó a una sola conclusión unánime. No fue difícil, pero fue uno que aseguraría una increíble cantidad de sufrimiento. Recuerda, sin caprichos, declaró Shirou, caminando entre las parejas. Estamos trabajando en lo básico.
fiel a lo que Recovery Girl deseaba para él, Shirou se lo estaba tomando con calma, al menos durante esta parte inicial de la sesión. En este momento había 3 peleas a su alrededor y los estudiantes estaban comprensiblemente nerviosos por tener que pelear entre sí sin el uso de sus habilidades. Sin embargo, dicho esto, ninguno de ellos iba a cuestionar los métodos de Shirou. Midoriya se encontró jadeando cuando su oponente rebotó en el suelo. Comprensiblemente, Zero era más un luchador de captura de largo alcance, por lo que acercarse y ser personal era algo con lo que no estaba relativamente familiarizado. Había sido un enfrentamiento injusto desde el principio, pero Shirou lo había hecho deliberadamente. Los otros 2 combates se organizaron de tal manera que Azui luchaba contra Asido y Sato maltrataba a Aoyama, el estudiante de tiro con láser que intentaba desesperadamente permanecer fuera del alcance. Zero, afuera. Kaminari, adentro, ordenó Shirou. Los estudiantes hicieron lo que se les indicó, con Midoriya preparándose para enfrentar a su nuevo oponente. Continuó observando cómo se desarrollaba el combate a su alrededor, Asido esforzándose demasiado en lo que debería haber sido un golpe final y dejándose abierta para un contraataque. Mientras tanto, Sato había atrapado a su resbaladizo oponente y Aoyama le rogaba a su compañero que lo golpeara en cualquier parte menos en la cara. Sato obedeció y lo golpeó en el esternón. Aoyama, afuera. Koga, adentro. Una y otra vez, Shirou intercambió a los estudiantes dentro y fuera tratando de hacer que las competencias fueran lo más injustas posible. Cuando los vencedores empezaban a cansarse, empujaba a uno de los competidores más fuertes para mantener la contienda lo más brutalmente unilateral posible. La vida era injusta y estaba empujando ese pensamiento directamente a la mente de sus oponentes. Fue en estas situaciones injustas que se producen los contratiempos. Hubo casi un grito ahogado colectivo cuando Bakugo golpeó el suelo, Tokoyami de pie sobre él. «Ahora, ¿qué has aprendido hoy?», preguntó Shirou a los que miraban, Bakugo limpiándose la barbilla con el dorso de la mano. «Que nos cansamos, mancha de mierda». Como Bakugo ha señalado amablemente, sí, todos nos cansamos, ya sea después de una pelea o de la racha de 14 peleas de Midoriya, dijo Shirou, el chico en cuestión ligeramente sonrojado por los elogios que recibió. La resistencia no es algo que aparece de la noche a la mañana, lleva meses y meses de esfuerzo constante para mejorar. Muchos de ustedes antes de hoy pueden no haber sido golpeados en tanto tiempo. Algunas personas no pudieron evitar enviar una mirada no tan sutil a Todoroki, un moretón se había formado en su mejilla donde Shoji lo había golpeado antes. Shirou comenzó a caminar frente a todos, con los brazos a la espalda. No sabes en qué situaciones te vas a encontrar, en qué condición tendrás que seguir. El torneo es un ejemplo de cuando tienes que levantarte en cualquier condición en la que estabas para seguir luchando. Independientemente de la condición en la que se encuentre tu oponente. También debes considerar que cualquier cosa que muestres será vista por todos los que estén prestando atención. Incluso si no eres consciente de que están allí. Con sus últimas palabras dichas, Shirou miró hacia arriba, donde 2 personas estaban de pie en las vigas de soporte. Si bien pueden haber parecido momentáneamente sorprendidos por haber sido descubiertos en primer lugar, no fue nada comparado con el horror que algunos de los estudiantes tenían en sus rostros al ver su lección privada. Eso fue hasta que reconocieron a las 2 personas que habían estado observando. El primero era fácilmente reconocible como los estudiantes de último año, el único miembro femenino de los 3 grandes que se había dado a conocer cuando Shirou luchó contra Mirio. El otro era alguien un poco más famoso, uno a quien Midoriya reconoció de inmediato hasta el punto de que literalmente se quedó boquiabierto. Con su presencia revelada, Nejire y su mentor Yuko cayeron al suelo de manera segura con la ayuda de la peculiaridad de Nejire. Me sorprende que hayas notado que estábamos aquí, dijo mientras caminaba hacia Shirou. El resto de los estudiantes de primer año que habían estado en el piso luchando entre sí moviéndose para unirse a sus compañeros al margen. Cualquiera que fuera el conflicto que se presentó, no querían saber nada de él. ¿Por qué sabían que habría conflicto? La respuesta fue sencilla. Shirou estaba de pie contra uno de los 10 mejores héroes del país. ¿Cómo podría no estar avecinándose una batalla?
Independientemente de si te noté o no, esta es una sesión cerrada para prácticas de entrenamiento y, a menos que tengas algo valioso que enseñar, tendré que pedirte que te vayas, dijo Shirou. Ryuko desvió la mirada de donde estaba Shirou parado a donde estaban alineados el resto de sus compañeros. Nejire saltó para unirse a ellos. ¿Crees que puedes enseñarles más que yo? Ella preguntó. Aunque nunca había enseñado oficialmente, cuidar de Nejire a veces no podía ser muy diferente a tratar de controlar una clase entera. Tengo mucha más experiencia en el mundo real que tú y podría contarles algunos de los problemas que pueden enfrentar en las actividades diarias de un héroe. Este era un juego de bravuconería, estaba claro a la vista. Experiencia del mundo real, repitió Shirou, rascándose la barbilla. En su forma actual, no había forma de que Ryuko fuera un poco más de una década mayor que él, si es que eso. Había vivido toda su vida en conflicto y batalla, haciendo todo lo posible para salvar a tantos como pudo. No podía explicarle las guerras por las que había pasado, pero sabía que habían sido mucho peores que cualquier cosa que ella hubiera sufrido. Entonces, hizo lo que hizo y pisó el medio de la arena improvisada. Ryuko se giró para mirarlo antes de reírse. Fue una jugada simple que él hizo y a la que ella tuvo que responder. No pelearé contigo, dijo mientras avanzaba tranquilamente para pararse frente a él. Es posible que te hayas desempeñado admirablemente, si no tontamente, en las competencias de hoy, pero déjame decirte que no eres rival para mí. Bueno, entonces, me concederás un solo disparo, sin espadas ni armas sofisticadas, solo un golpe es todo, dijo Shirou. Entonces, si crees que soy digno de represalias o simplemente necesitas obtener algún tipo de retroalimentación, aceptaré cualquier golpe que me envíes. Ryuko lo pensó por unos momentos, enviando una sola mirada a los que miraban. Si simplemente dijera que no, mostraría algún tipo de debilidad, que tenía miedo de recibir un golpe de alguien que no debería haber competido en la final por razones de salud. En el mejor de los casos, ella simplemente se mantiene firme, recibe el golpe y luego le da una palmada juguetona en el hombro para mostrar la diferencia de clase. Así que ella aceptó. Luego, lo siguiente que supo fue que tenía la espalda contra el suelo y jadeaba por aire. Eso es lo que sucede cuando subestimas a un oponente, dijo Shirou, dirigiéndose a los otros estudiantes que parecían no saber lo que había sucedido. No los culpó. Por lo que sabían, era alguien que tenía la fuerza suficiente para manejar las armas que fabricaba con su peculiaridad. La fuerza para lanzar un cuerpo a través de una superficie, rebotando 2 veces en el suelo antes, era algo que parecía imposible para alguien con su habilidad. Realmente necesitaba sacarlos del estupor en el que se encontraban cada vez que hacía algo increíble. Experiencias del mundo real, continuó Shirou mientras comenzaba a caminar de un lado a otro. Son invaluables y algo que no se puede construir en este entorno. En esta academia pueden intentar simular tantas experiencias como sea posible, pero eso es todo lo que son. Simulaciones. Debe aprovechar cada oportunidad para observar el mundo real y cuestionar lo que está sucediendo más allá del centro de atención. El héroe sale victorioso, ¿a qué precio? Ha sufrido lesiones, tiene problemas para respirar, necesita buscar asistencia médica inmediata. ¿Tiene siquiera el lujo de hacerlo? ¿Tiene otra crisis han surgido o todavía tienen que terminar lo que habían comenzado? Estas son preguntas que rara vez se hacen. Ves al héroe salir con éxito y lo alabas por un trabajo bien hecho y eso es todo. Dejó que sus palabras flotaran en el aire mientras volvía su atención a Ryuko, el miembro de los 10 primeros, a quien había derribado con un solo golpe. Necesitaba romper la ideología de adoración de sus compañeros, la idea de que las personas en la cima eran invencibles. Nadie era imbatible. Había visto a verdaderos héroes de diferentes grabados de leyendas chocar y siempre tenía que haber un vencedor, y siempre tenía que haber un perdedor. Ver a alguien cuyo nombre estaba escrito en el centro mismo de la historia, cuyos nombres serían recordados hasta el final de los tiempos, caer en batalla era algo aterrador de aceptar. Nadie era invencible. Nadie. Ahora tenía que hacer algo que sabía que causaría más problemas de lo que valía la pena, pero ya podía ver algo de adoración en su camino y necesitaba demostrar que incluso él no era invencible.
Quitándose la camisa, por unos segundos pudo ver algunas miradas de curiosidad, pero no le importó. Lo único de haber sido traído de vuelta a este punto de la vida, este cuerpo en el que se había encontrado, era que no era el mismo que tenía a esa edad. No se había convertido simplemente en un adolescente otra vez, había encontrado que su cuerpo simplemente retrocedía en edad. Lo que significaba que todas sus heridas de batalla habían regresado con él. Todos ellos. Por el rabillo del ojo pudo ver a Ryuko llevarse una mano a la boca para cubrir la conmoción que ahora era muy evidente en su rostro. Mineta aparentemente había entrado en estado de shock, Midori ya había caído hacia atrás y Aoyama parecía que iba a expulsar lo que fuera que había comido en el almuerzo. A nadie le afectaron las heridas que llevaba en la piel. Imaginó que muchos de ellos estaban boquiabiertos ante la vida que había recibido por primera vez, la primera vez que había entrado en conflicto con un verdadero héroe. La herida que había atravesado directamente su corazón. Experiencias de la vida real, dijo Shirou lentamente mientras uno de sus compañeros de clase vaciaba con éxito su estómago, pintando el piso del gimnasio con bilis. En esta profesión sufriréis y sufriréis mucho, de eso no hay duda. Comparado con esto, rezo para que todos y cada uno de vosotros nunca tenga que lidiar con lo que he pasado. Shirou sintió que este era un buen momento para terminar la lección del día, dirigiéndose hacia la salida, poniéndose la camisa mientras caminaba. Sabía que los había dejado en estado de shock y que nunca le agradecerían verbalmente la lección que acababa de enseñarles. Fue una lección que la academia probablemente nunca les habría enseñado a pesar del peligro muy obvio que trajo consigo la ocupación. Cuando salió del gimnasio, dejando atrás a todos sus compañeros, su teléfono comenzó a sonar. Sacándolo de su bolsillo y llevándoselo a la oreja, respondió casualmente. «Hola, ¿quién eres?» «Hola, Shirou, es Charming Clover», dijo la voz al otro lado de la línea. Le tomó varios segundos recordar el nombre como miembro de la agencia a la que había ido antes de que comenzaran las clases. «Está bien, Charming Clover, ¿de qué se trata esto?», preguntó Shirou, preguntándose por qué lo estaba llamando. «Es Ingenium», comenzó Charming Clover, respirando profundamente. «Necesitamos tu ayuda». «¿Ayudar?», repitió Shirou. «Ingenium está en el hospital, está muy mal», respondió Charming Clover, sonando como si estuviera llorando abiertamente al otro lado de la línea. «Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto?», preguntó Shiro. Esto está completamente fuera de todo registro», dijo Charming Clover, con desesperación acribillada en su voz. Hubo una pausa y Shirou pudo sentir que lo que se iba a decir a continuación era algo que no se decía a la ligera. «Nosotros queremos que mates a Stein». Shirou hizo una pausa en su paso, preguntándose si había oído eso correctamente. Cuando no se dijo nada que lo corrigiera, respiró hondo. Este fue claramente un acto que tenía que pasar desapercibido. Es posible que solo haya estado en este mundo durante tanto tiempo, pero los criminales siempre tenían que ser llevados ante la justicia y llevados a prisión, por lo que él podía decir. La idea de los héroes de este mundo deseando activamente la muerte de un villano era algo que no podía entender. Lo más probable era que esto fuera una reacción exagerada al hecho de que algo le había sucedido al jefe de la agencia para la que trabajaban. Si les diera 1 o 2 días para calmarse, la solicitud podría ser completamente diferente. Sin embargo, había otra cosa en su mente. ¿Quién es Mancha? Espero que hayas disfrutado.